responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 12 de agosto del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Luchar por un desenlace y una transición es la propuesta donde se le pide a la dirigencia de oposición asumir su responsabilidad en la búsqueda de una salida y generar propuestas para el pueblo. En Venezuela para el mes de junio y la ubicó en 336.000 barriles diarios, 10% de lo que extraía nuestro país cuando el expresidente Chávez llegó al poder, tal y como lo ha recordado el profesor Francisco Monaldi. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Además, China permitirá a Nicolás Maduro posponer el pago de deuda con ese país por un año. El diputado de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, aclaraba en redes sociales que toda reestructuración de deuda soberana requiere aprobación parlamentaria. Además, informaba que la inflación de julio se ubicó en 55,05% en nuestro país. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Sobre el coronavirus, la vacuna de Pfizer y BioNTech muestra o ha mostrado robusta respuesta inmunológica, según publicación de la revista Nature. Publicadas en redes sociales nuevas fotografías del presidente de la Constituyente Comunal, quien aseguró recientemente que había superado el coronavirus. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el periodista Andrés Rojas Jiménez, es periodista del área económica, está al frente del portal petroguía.com. Andrés. Cayó la llamada con Andrés Rojas Jiménez, con él vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo con la industria petrolera, con la escasez de gasolina en nuestro país y estos datos que ha publicado la OPEP. Decíamos, comenzando el programa, que fuentes secundarias citadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo revisaron a la baja la cifra de producción de crudo en Venezuela para el mes de junio. Se ubicó en 336.000 barriles diarios. En julio se reportó una extracción de crudo de 339.000 barriles por día. La fuente oficial, como siempre, reportó una producción un poco por encima, pero en todo caso, el drama que destaca el profesor Francisco Monaldi en redes sociales es que nuestro país produce el 10%, en este momento el 10% de lo que producía cuando el expresidente Chávez llegó al poder, bueno, por encima o alrededor de 3 millones de barriles diarios. Y de esto vamos a hablar ampliamente con Andrés Rojas Jiménez en la medida de las posibilidades, porque esta información, entre otras cosas, se publica en momentos en los cuales se conoce que China, bueno, aparentemente anunció que va a permitir que Nicolás Maduro postergue el pago de deuda con ese país de un año. Ya verá mi equipo si tenemos a Andrés Rojas
Lo tenemos en línea telefónica, Andrés Rojas Jiménez. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, María Leandra. Un saludo para ti y para tus oyentes. Mucho interés de conversar contigo acerca del tema energético en nuestro país. Te pedí un comentario inicial acerca de estas cifras corregidas por la OPEP que hablan incluso de una producción inferior de petróleo en Venezuela para el mes de junio, muy por debajo de 400.000 barriles diarios. Te escuchamos. Bueno, es bastante similar a la reportada del mes pasado. Yo te diría más bien que hubo un estancamiento, tanto en lo que reporta el propio Ministerio del Petróleo de la OPEP, como en lo que dicen las fuentes secundarias. Incluso, más bien las fuentes secundarias hablan de que hubo un ligero incremento. O sea, lo que revela más bien es un estancamiento en la producción, similar al que se registró en el mes de junio, perdón. Ahora, Andrés, comentamos con los amigos oyentes el análisis del profesor Francisco Monaldi en sus redes sociales, especialista en el área petrolera, y él recordaba que Venezuela está produciendo en este momento solo el 10% de lo que producía cuando el expresidente Chávez llegó al poder, y yo te pediría un comentario al respecto. Te escuchamos. Mira, sí, ha habido una brusca caída de la producción por factores que hemos conversado en anteriores oportunidades, pero que bueno, esos factores son críticos, nunca se corrigieron, como tiene que ver con un rezago cambiario, que es hoy día sí, pero el rezago cambiario prácticamente vino a ser solventado ya de una manera muy tarde, retrasos en los procesos de contratación de obra, inseguridad en las instalaciones, súmale a eso la falta de talento humano, y entonces entramos en el año 2017 con una política de sanciones que limita seriamente, es decir, las posibilidades de levantar la producción más digamos, ya sería un logro que este estancamiento se mantenga, pero las posibilidades de levantar producción son bastante remotas porque PDVSA no tiene los recursos y las compañías internacionales no están limitadas de hacer inversiones aquí en Venezuela mientras se mantenga el esquema de sanciones, y a su vez el esquema de sanciones está atado a que haya una resolución política que sea avalada por la comunidad internacional y en este caso principalmente por los Estados Unidos. Ahora, Andrés, como lo hemos conversado en otras oportunidades, si bien las sanciones han tenido un impacto, no explican la debacle en la industria petrolera en nuestro país, ¿correcto? A ver, digamos, depende de dónde hagas tú el corte. Es decir, si estamos hablando hasta el año 2017, indiscutiblemente que hay una caída en la producción petrolera, pero del 2017 para acá, y sobre todo del año 2018, de enero del 2019 para acá, la caída ha sido mucho más acelerada. Es decir, a lo mejor, digamos, aquí estamos haciendo un ejercicio de imaginación que no tiene, a mi manera de ver, poco sentido tiene, ¿no? Pero en todo caso, si no hubiesen habido las sanciones, indiscutiblemente que la producción estaría mejor que lo que está ahorita. Ahora, si no hubiese habido todas las políticas desacertadas que se adoptaron durante el gobierno del presidente Chávez y que se agravaron durante la gestión de Maduro, pues tendríamos 3 millones o más. Es decir, yo creo que no tiene tratar de decir que no fueron las sanciones como se pretende por una parte del sector político, es absurdo, como también excluir responsabilidades al gobierno de Maduro y al gobierno de Chávez también es absurdo. Yo creo que hay que señalar que todos esos factores han sido determinantes en esto. Vale decir, María Alejandra, y yo quiero recordar esto, y eso ha sido reconocido por las propias autoridades que ha nombrado la Asamblea Nacional, que nunca se imaginó que el escenario de sanciones se iba a extender más allá de un año. Es decir, y uno ve, y me remito incluso también al propio libro de John Bolton, es decir, nunca se pensaba que con esas sanciones se iba a dar
unas elecciones y se iba a dar un cambio político que pudieran levantar las sanciones. Eso nunca ocurrió. Lo que hemos visto es una extensión de las sanciones y por consecuencia pues un agravamiento de la crisis. Entonces eso hay que señalarlo también. Es decir, y en ese sentido es una combinación de factores que ha agravado la situación. Y nada parece indicar de aquí a lo que resta del año, ni siquiera en el año 2021, que vaya a haber una resolución política, ni siquiera con las elecciones se realicen o no se realicen, porque ya de plano no son reconocidas ni siquiera por la Unión Europea. Entonces eso hace bastante iluso pensar que de aquí a final de año o en la primera, digamos, los primeros 3 meses del año 2021, se vayan a levantar las sanciones y eso permita una recuperación de la producción petrolera. Te lo pregunto, Andrés, porque en el caso concreto de la escasez de gasolina parece evidente por la situación de las refinerías, por la situación de los trabajadores. En algunos casos ganan 4 o más dólares mensuales, una situación inédita en un país como el nuestro. Yo te pediría un comentario en torno a este tema. El tema de la gasolina está muy vinculado a lo que te comenté anteriormente. Es decir, pensar que lo que llegó de Irán iba a ser el nuevo milagro de José Gregorio Hernández, y con eso iba a lograr la santificación, era más que, y lo ironizo de esa manera, pero es que pienso que nosotros como sociedad, y sobre todo en la ciudad de Caracas, pensamos que eso iba a ser la solución del problema, y la solución del problema de las refinerías está totalmente atado a una resolución política y que se levanten las sanciones. Es decir, la oposición ha calculado, los técnicos, quiero decir, que asesoraron el Plan País, han calculado que se necesitan 3.000... ¿Aló? Perdón, Andrés, es un tema de conexión, y perdón que te interrumpa. Me refería al deterioro evidente de las refinerías en este momento, que en buena medida explica lo que está ocurriendo. Claro, pero por eso te decía que se necesitan alrededor de 3.000 millones de dólares para recuperar las refinerías. Se han hecho trabajos desde junio para acá, pero eso es insuficiente. Es decir, se está produciendo más que en junio. La información que yo tengo, porque a todas estas no hay transparencia en la data oficial. Es decir, si tú te metes en el Ministerio del Petróleo o en PDVSA, para lo único que quedaron los periodistas que trabajan en eso es para informar sobre el estado de salud del ministro Tarek El Aissami. Me parece que es importante que uno conozca la salud de los funcionarios, pero también me parece importante que los departamentos de asuntos públicos informen sobre la realidad en aras de transparencia, no del periodismo, en aras de la transparencia de la ciudadanía. Ha habido un incremento en la producción de las refinerías, ha habido unas mejoras, pero son absolutamente insuficientes para poder atender aquí la demanda que aquí se tenía antes del 16 de marzo, cuando entramos en las fases de cuarentena por el coronavirus, y aún así esos niveles de consumo que teníamos aquí en los meses de enero y de febrero eran absolutamente inferiores a los que se llegaron aquí a tener hace 6 años, cuando había un consumo de gasolina creciente, había un crecimiento del parque automotor, había un crecimiento y por supuesto había un crecimiento también del contrabando, producto de un precio de la gasolina absolutamente gratuito. Ahora, tú mencionabas, Andrés, que era una locura pensar, palabras más, palabras menos, que, digamos, el envío de gasolina de Irán iba a resolver el problema de fondo en nuestro país. Yo te preguntaría frente a qué escenario estamos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social habla un número creciente de protestas, sobre todo en el interior, por escasez de combustible. Estados como Monagas, Anzoátegui lideran el índice de manifestaciones de esta organización. Te pediría un comentario al respecto. Mira, básicamente el gobierno lo que le interesa en primer lugar es que en Caracas no falte la gasolina, ¿no? Entonces los que vivimos en esta ciudad podríamos considerarnos unos privilegiados dentro de la precariedad que implica vivir en Venezuela.
hay zonas del país donde nunca se supo que era la gasolina iraní. Se supo, es decir, por redes sociales, etcétera, pero nunca llegó. Hay zonas del país enormes restricciones en el suministro de gasolina, como siguen siendo los estados Zulia y Táchira, al punto, y creo que lo comentamos en una oportunidad, que hay un contrabando a la inversa de Colombia hacia Venezuela, donde se pagan unas cifras astronómicas por el precio del combustible. Entonces, ¿qué permitía la gasolina iraní? Básicamente, tratar de lograr unos niveles de recuperación de las refinerías en Venezuela, con apoyo no solamente de Irán, sino de China, para tener una producción que en este momento, María Alejandra, prácticamente lo que se está produciendo en este país era lo que se consumía en la región capital en el año 2012. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, en el estado Vargas, y esto es una data del Ministerio del Petróleo, en el estado Vargas, el estado La Guaira, perdón, el distrito capital y el estado Miranda había un consumo por el orden de los 45.000 barriles diarios. En el mejor de los días, las refinerías que producen gasolina en este país, ni siquiera, más o menos se aproximan a ese nivel de producción que consumían tres entidades aquí en Venezuela, como eran el distrito capital, el estado Miranda y el antiguo estado Vargas, ahora llamado estado La Guaira. Finalmente, Andrés, tu comentario sobre la decisión de China de postergar el cobro de la deuda que ha contraído el régimen de Nicolás Maduro. El diputado Ángel Alvarado, comentábamos, escribió en redes sociales que toda reestructuración de deuda soberana requiere la aprobación del Parlamento. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Mira, yo creo que es una realidad, es decir, que Venezuela está imposibilitada. Recordemos que esa deuda se paga con petróleo. Dentro de esas condiciones no quiere decir que no se pague. Hay un diferimiento en el pago de capital, no así de intereses. En todo caso, sigue existiendo un envío de petróleo para pagar esos intereses, pero está seriamente limitada cumplir Venezuela, dado los niveles de producción que tiene en estos momentos. Entonces, lo que está tratando de hacer China es ayudar a Venezuela a que esos barriles que se están produciendo, PDVSA intente colocarlos en el mercado internacional a que les aporte algún ingreso. Nosotros estuvimos esta mañana en un foro donde el economista Leonardo Vera hablaba de que a lo sumo PDVSA le podrían ingresar en este segundo semestre del año 2020, asumiendo el precio más o menos, porque tampoco hay transparencia desde hace 2 meses y medio sobre la cotización del crudo venezolano, pero asumiendo que esté por niveles de $30 por barril, que no es esa la referencia porque PDVSA está vendiendo a descuento, a lo sumo a PDVSA podrían ingresarle entre 2.000 y 2.500 millones de dólares este segundo semestre del año 2020. Andrés Rojas Jiménez, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Periodista especializado en el área económica, está al frente del portal petroguía.com. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Desde los sectores populares del país
se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en este espacio hacemos seguimiento permanente a la situación de nuestro país. Siempre comentamos que los últimos 20 años ha manejado más de 1 millón de millones de dólares solo por ingreso petrolero hasta 2019, según cifras del Banco Central de Venezuela. Y en el caso concreto del área metropolitana de Caracas, el día de hoy hemos visto en redes sociales toda clase de mensajes denunciando lo que está ocurriendo con el acceso a gas doméstico, la telefonía fija, el AVA y otros servicios básicos. Sin ir más lejos, la cuenta en Twitter de Prados del Este, ASO Praes, desde ayer viene advirtiendo sobre esta situación y pidiendo, como es natural, ayuda a las autoridades, y son varios los mensajes que van en esa dirección, sobre todo de los vecinos de Baruta, pero es una situación, insistimos, que se repite en el área metropolitana y seguramente en todo el país. Para hablar acerca de estos temas, saludamos al ex concejal Jesús Armas. Conoce perfectamente de esta situación. Le agradezco que nos atienda una vez más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, a ti y a todos los que nos sintonizan en este momento. Pues le pediría un comentario acerca de este tema, lo que está ocurriendo con los servicios públicos. Siempre mencionamos que no es falta de dinero. La propia Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, habla de la corrupción, el desvío de recursos y la subinversión como las razones fundamentales para entender lo que ocurre con los servicios básicos en nuestro país. Pero le pediría un comentario inicial acerca de las denuncias que abundan hoy, el día de hoy en redes sociales sobre estos temas. Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, lo primero que quiero decirte es que has dado en el clavo acerca del tema de la corrupción. Tan solo hace unos días veíamos como el portal Armando Info revelaba un estudio donde se había hecho un trueque, un intercambio equivalente a $300 millones en petróleo por una cisterna. Pero lo cierto es que esta cisterna, con el equivalente del dinero, por ejemplo, a solo 100 millones de bolívares, se pudieron haber hecho pozos de agua en todos los hospitales más importantes del país, garantizando agua por décadas a estos hospitales. Pero también por el equivalente a esos $300 millones se le pudo haber hecho mantenimiento a todas las hidrológicas del país y llevar agua a millones de venezolanos a través de tubería. Fíjate, con el caso de los servicios públicos y lo que viene pasando en los últimos días es muy particular, ¿no? Se empiezan a agravar los temas de escasez de gas en el interior, por supuesto, gravísimos. Hemos escuchado pues testimonios de vecinos del municipio Palencia, en donde nos cuenta que pues, tienen hasta 3 meses sin poder conseguir gas doméstico y están intentando resolver pues en algunos sectores utilizando cocinas eléctricas, pero lo cierto es que muchos de estos sectores, además
se va con frecuencia la electricidad, así que ni siquiera pueden resolver. Hemos visto cosas como que vecinos no tienen posibilidades de poder comprar, adquirir una cocina eléctrica y han comprado como las hornillitas, la resistencia nada más, y han armado una suerte de cocinitas caseras. Pero aún peor, hemos visto como gente en sectores de Caracas, de Valencia y ni hablar del resto del país. Sí, me parece. No sé si perdimos comunicación con Jesús Armas. Sí, perdimos comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto. Esto tiene que ver con la situación de servicios públicos en general. En el informe de Michelle Bachelet habla concretamente de luz eléctrica, de el agua y gas doméstico, que es el tema que mencionaba nuestro invitado anterior, pero siempre agregamos telefonía básica, celular y el acceso a internet, que ahora mismo, ocupa buena parte de las denuncias en redes sociales, sobre todo en Twitter en nuestro país. Y justamente nuestro invitado se refería a lo que ha ocurrido con el manejo irregular de los recursos. Yo le voy a pedir a mi equipo, estoy ahora mismo retuiteando un sonido, una declaración que ofrecía el denominado protector de Nueva Esparta, Dante Rivas. Él pedía a los neoespartanos que guardaran la bombona de gas que tienen para hacer, pasta, arroz y utilizar leña para el resto de sus necesidades. Un país como el nuestro, con las reservas más grandes de petróleo del mundo, situación que no se entiende, pero a la cual nos referimos ahora mismo. Jesús Armas, se cayó la llamada, lo escuchamos, mencionaba que lamentablemente es una situación, sobre todo esta del gas doméstico, que vemos regularmente en el interior del país, pero ahora mismo es especialmente grave en sectores como Prados del Este, en Caracas. Lo escuchamos. Sí, totalmente, María Alejandra. Cada vez vemos más gente que tiene que recurrir a energías alternativas. Aquellos que tengan la bomba bonita, por ejemplo, electricidad, y en los lugares donde ni siquiera pueden acceder a la electricidad o no tienen dinero para poder comprar una cocina eléctrica, pues tienen que usar leña. Y esto es algo sumamente grave porque está afectando dos cosas. Primero, el tema de la salud, gravísimo, como pues el tema del humo, del CO2 generado por utilizar leña afecta las vías respiratorias, pero especialmente vemos como también es un problema de género, porque esto afecta en especial a las mujeres y además a los niños, que son los que más tiempo están o en los hogares o que normalmente están alrededor de las partes exteriores de los hogares donde se cocina. Pues eso es algo muy duro, ¿no? Pero a eso le sumamos que el tema del agua sigue empeorando en el área metropolitana de Caracas. Vemos como en Chacao tienen, sobre todo en el sector de los Palos Grandes, tienen más de un mes sin recibir una gota de agua. El sector del Paraíso tiene, sobre todo alrededor de las residencias Victoria, tiene varios días sin recibir una gota de agua, y ni hablar de diferentes sectores populares del área metropolitana de Caracas. Y yo creo que uno de los más golpeados ha sido la parroquia La Vega, María Alejandra, en donde están sufriendo por el gas doméstico, están sufriendo por el agua, y además han aumentado los apagones de manera importante. Es decir, antes no se registraban apagones y ahora vemos cómo está sucediendo casi semanalmente. Y bueno, si nos vamos... ¿Tenemos comunicación? Correcto. Entonces, mientras restablecemos el contacto para que termine la idea, nuestro invitado, el exconcejal por Libertador Jesús Armas, dirigente de Primero en Justicia, si les parece, mi equipo, me parece que tienen, porque escuchamos en el fondo la declaración a la que hacíamos referencia de Dante Rivas, el denominado protector de Nueva Esparta. Él se refería en los siguientes términos, escuchen ustedes, a esto del gas doméstico y el uso de leña en nuestro país, siglo XXI, nación petrolera como Venezuela. Vamos a escucharlo. Una bonita, bueno, vamos a guardarla para hacer la pasta, para hacer el arroz, pero cuando vayan a ablandar caraota o a un grano, bueno, vamos a hacerlo a leña. Exactamente. Y así rendimos el gas. Mira, son medidas de resistencia.
y muy buena. Inclusive por ahí me enviaron una foto de un reverbero, pero una obra de ingeniería extraordinaria hecho con retazos de tubulares. Una cocina a leña, pero un tubular así que tú le metes por un ladito, le metes la leña y te sale el fuego por arriba y está su hornilla. Y bueno, lo colocamos porque si a usted está en la calle y le cuentan esto, probablemente no se lo crea. Y si tiene familiares en el exterior, tampoco. Pero esto es una declaración que está en redes sociales del denominado protector de Nueva Esparta, como la gran solución para la falta de gas doméstico en nuestro país. Insistimos, nación petrolera, miembro de la OPEP, con las reservas más grandes probadas de crudo en el mundo. Le doy la palabra a Jesús Armas, no sé si escuchó el sonido, pero bueno, en todo caso, el protector de Nueva Esparta se refiere a este tema de la falta de gas doméstico. La gran solución es supuestamente el uso de leña. Yo le pedí un comentario al respecto, tomando en consideración que es un problema a nivel nacional. Él habla de lo que está pasando en Margarita, pero ahora mismo es un problema cierto en el área metropolitana de Caracas. Lo escuchamos. Fíjate, María Alejandra, hoy cuando se estudia la pobreza, se estudia de manera multivariable, multidimensional. Y uno de los temas principales que se está estudiando es, por supuesto, la pobreza energética y cómo esto afecta el desarrollo humano, el desarrollo de las personas, ¿no? E incluso uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, lamentablemente tenemos un serio problema con las comunicaciones del día de hoy y forma parte todo del mismo tema. Otra vez, no precisamente por falta de dinero, $1 millón de millones de dólares, que se dice fácil la cifra. Un 1 con 12 ceros a la derecha. Manejaron durante esta administración hasta el 2019 solo por cuenta de ingresos petroleros. ¿Dónde está ese dinero? Nadie sabe. No en Venezuela. Nosotros a esta hora, si le parece mi equipo, lamentablemente por el tema de la comunicación, vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serofca es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serofca también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serofca.com y en las redes @Serofca. Serofca, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Jean-Jules Linden y las orquídeas venezolanas. En abril de 1842, el periódico La Gaceta de Venezuela reseñaba la llegada de un joven luxemburgués llamado Jean-Louis Linden, que había venido desde Bélgica junto con otros 2 naturalistas para hacer estudios botánicos, pero que se manifestaban desencantados porque las plantas no habían florecido.
La flor es el órgano del cual se valen los botánicos para establecer clasificaciones e identificar las plantas. De allí, la decepción y la preocupación de estos exploradores. Afortunadamente, Jean-Jules Linden y sus jóvenes colegas permanecieron varios meses en Venezuela, lo cual les permitió alcanzar su objetivo. Muchas de las plantas, principalmente orquídeas, colectadas por Linden en Venezuela, se conocieron por primera vez en Europa. Varias, además, fueron nuevas para la ciencia. A su regreso a Bélgica, Linden entró en el ramo comercial con la creación de un establecimiento dedicado a la importación y venta de orquídeas y otras especies con flores llamativas, que con el tiempo se convertiría en uno de los más importantes viveros ornamentales de Europa. Gracias a las observaciones detalladas que Linden hizo durante sus viajes sobre las condiciones en las que vivían las plantas en la naturaleza, se lograron mejoras en las técnicas de cultivo para viveros e invernaderos. Linden recibió muchos reconocimientos, entre ellos la designación como miembro honorario de la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales de Venezuela, fundada en Caracas en 1867 por el científico alemán Adolfo Ernst. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica. Hoy la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional publicaba las cifras de inflación del mes de julio para nuestro país, 55,05%, la acumulada estuvo sobre los 843% y la interanual se ubicó en 4.099%. Decía el diputado Ángel Alvarado, seguimos en hiperinflación y con esta de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor Balsa, gracias por atendernos, buenas tardes. Se cayó la llamada, hoy la comunicación francamente grave y tenemos que insistir con esto, no precisamente por falta de dinero. En torno al tema de los servicios, nos llamó poderosamente la atención porque la Comisión de Finanzas publicaba los siguientes datos. Y lo tomo de la cuenta en Twitter del diputado Ángel Alvarado. Servicio de aseo urbano de gas. Suponemos que cuando lo hay, esto lo agregamos nosotros, 20,3%. El servicio de televisión por cable, 25,33%. Telefonía local, cuyo problema estamos sufriendo la tarde de hoy, 678,6%, internet 192,3% y telefonía celular 334,45%. Profesor Ronald Balsa, como siempre un gusto conversar con usted y gracias por atendernos. Buenas tardes. Perdimos comunicación y destacábamos el incremento de estos servicios según los datos que publicó la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Porque, como dicen en nuestro país, la música no va con el video, es decir, el incremento en el costo, en el cobro de la factura, no tiene nada que ver con el servicio que se está ofreciendo. Lo tenemos nuevamente, el profesor Ronald Balsa. A ver si tenemos suerte, profesor, la tarde de hoy. Gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, aquí con ustedes. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de las cifras de inflación que ha publicado hoy la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. El diputado Ángel Alvarado asegura que seguimos en hiperinflación. Lo escuchamos. Sí, seguiremos en hiperinflación hasta que haya pasado un año desde la última vez que se registra el 50% en un mes, porque la hiperinflación no se detiene con seguridad de golpe. O
O sea, es posible que haya una caída sustancial en el indicador, pero también puede haber una alza sustancial posterior. O sea, lo que deben cambiar son las condiciones que generan la hiperinflación. Y nosotros no hemos visto nada en esa dirección. O sea, el presupuesto no se ha presentado, el aumento en el precio de la gasolina no parece haber servido para reducir las emisiones monetarias del Banco Central, y seguimos en un contexto de encogimiento de la producción y las importaciones que se manifiesta en esa caída tan tremenda en la alimentación de muchos que ya sufríamos antes del COVID, ¿no? Así que la caída de la producción, de las importaciones, al mismo tiempo que no se corrigen problemas fiscales, nos mantienen en riesgo de volver a ver alzas sustanciales en los precios. Sobre las menciones monetarias, profesor, quería preguntarle, porque firmas como Ecoanalítica, o al menos Adrúbal Oliveros, que forma parte de... ¿Aló? Pediría un comentario al respecto. Perdón, perdí desde que dijiste Adrúbal Oliveros hasta respecto. No, el tema de un posible incremento, ajuste del salario mínimo, ¿qué impacto podría tener, tomando en cuenta lo que usted define como emisiones monetarias en nuestro país? Lo escuchamos. Sí, bueno, los aumentos de salario o la presentación de bonos que hace Nicolás Maduro suelen asociarse a aumentos en la emisión monetaria, ¿no? Pero nosotros no vemos el presupuesto. No sabemos en qué más se está gastando, y esas emisiones monetarias pueden ser parte de lo que están financiando son esos aumentos de salario o aumentos en los bonos, pero pueden estar también financiando otras cosas que no conocemos. Yo diría que justamente por eso es tan importante ver el presupuesto, porque los aumentos de salario en condiciones como las que estamos son necesarios, las transferencias son necesarias. O sea, contribuir a sostener a una población de personas mayores cuyos hijos se fueron y ya no pueden enviar remesa es muy importante, pero para eso hay que reasignar recursos. O sea, no se pueden seguir haciendo los mismos gastos que antes cuando hay que sostener a una población vulnerable, no solo por las razones de antes, o sea, las razones de alimentación, de edad, de salud, sino porque ahora hay un COVID que pone en riesgo a todos, ¿no? El problema no es tanto el hecho de que haya aumentos de salarios, sino que no sabemos qué más gastos hay. Me gustaría insistir en que en términos reales el salario no ha subido en nuestro país, ha caído. Los aumentos nominales siempre se quedan detrás, como decías tú sobre la música y el video, ¿no? Siempre se quedan detrás. Y eso es porque no es modo de resolver el problema de hiperinflación y caída de la producción que tenemos. Por eso es tan importante presentar el presupuesto, y el 15 de octubre es la fecha constitucional para hacerlo. O sea, ya si este año no se hace, serían 5 años sin hacerlo. ¿Aló? Sí, profesor, bueno, es que hoy tenemos problemas con la comunicación. Yo espero que podamos terminar la conversación, la entrevista. Sobre este tema del incremento de salario, recuerdo cuando hablamos sobre el ajuste anunciado en 2018. En esa época se llevó el sueldo mínimo a $30. Nunca más hemos llegado a esa cifra. ¿Qué podemos esperar en las actuales circunstancias con una inflación o un proceso hiperinflacionario que no para? Y un salario mínimo que hoy día está solo por encima de $1 mensual. Lo escuchamos. Bueno, quedó muy claro en el año 2018 que aumentar el salario mínimo no contribuía a resolver el problema de ningún trabajador y podía generar problemas a los empleadores, porque en ese momento, a pesar de que la hiperinflación diluyó de inmediato esos aumentos salariales, el golpe sobre las empresas fue significativo, además en términos de expectativas de futuro. Es decir, si el gobierno decide aumentar los salarios y congelar los precios, que fue lo que anunció en aquel momento, muchas empresas no pueden sostenerse. Por tanto, pasan a ser empresas ilegales o, en el sentido de que no cumplen con lo que el gobierno manda, o desaparecen. Por otro lado, en la situación en la que estamos ahora, lo más seguro es que los empleados no estén recibiendo el salario mínimo, sino más, porque si no, no estarían empleados.
estarían en un mercado negro, teniendo otro tipo de actividades, o se hubieran ido del país. El principal problema es el de los empleados públicos y el de los pensionados, cuyo salario se ata al salario mínimo. Por eso los aumentos de salario que son necesarios para poder sostener, o las transferencias que son necesarias para sostener a una población muy vulnerable, son una parte del problema, pero no son la totalidad del problema. El problema es que aquí invertir es algo prácticamente imposible, no solamente por el COVID, sino porque hay que tener conexiones con quien maneja los recursos, y esas conexiones hacen ya los negocios bastante poco transparentes como para que todo el mundo quiera participar en ellos. En su opinión, profesor, ¿qué explica este salto en los índices de inflación del mes de julio, tomando en cuenta, digamos, lo que había o venía ocurriendo durante los primeros meses de este año? Lo escuchamos. Bueno, aparte de los problemas que generalmente han causado la inflación entre nosotros, que tienen que ver con la emisión monetaria y los problemas cambiarios, tenemos un mercado cambiario muy pequeño, muy poco transparente, cuyos oferentes y demandantes desconocemos, y del que solamente vemos el efecto en los celulares, ¿no? O sea, en las páginas que presentan precios para el dólar que terminan siendo reconocidos más o menos, pues a veces por encima o por debajo, por el Banco Central, ¿no? Pero aparte de eso tenemos que en plena pandemia, pues por supuesto las actividades productivas han sufrido. O sea, no teniendo gasolina, desplazarse de un sitio a otro es más complejo. Los que producen alimentos que son bienes perecederos pueden tener pérdidas por no poder vender, y eso termina generando costos que antes no existían, y esos costos se expresan en los precios con los que los consumidores nos encontramos. Además, hay medidas que son completamente insólitas. O sea, establecer unos días para que los mercados a cielo abierto puedan vender, o establecer horarios para o días por número de cédula para poder comprar, genera más problemas para que las transacciones se hagan con libertad, generan más pérdidas para quien hace las trata de hacer las operaciones, puesto que los costos no se reparten entre días, o sea, los costos siguen siendo los mismos y crecientes. Entonces, hay una cantidad de problemas adicionales que se han creado durante el COVID y con el manejo del COVID que el gobierno ha hecho, y eso explica aumentos de costos y aumentos de precios. Finalmente, profesor, a propósito de este tema, ayer con Industria y con Segomercio, en una comunicación conjunta, advertían que 3 millones de puestos de trabajo están en peligro en las actuales circunstancias de nuestro país, y ellos pedían tomar medidas para permitir el trabajo, la apertura de empresas en medio de la pandemia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, los gremios tienen información, recogen información de sus afiliados y hacen estimaciones, ¿no? Y posiblemente de esa fuente es que hacen estos cálculos, ¿no? Siempre es difícil saber cuántos empleos se pierden y cuántos se generan. De los que se perderían, muy posiblemente son justamente de las empresas agremiadas, que tienden a ser empresas formales, o de estimaciones que se hacen a partir de esas empresas formales, y empiezan a surgir otro tipo de actividades de sobrevivencia, o sea, actividades de gente que lamentablemente vive en condiciones de pobreza y de pobreza catastrófica en muchos casos, ¿no? Entonces, ahora, allí con respecto a lo de la pandemia también hay que tener mucho cuidado, porque entender que lo que hay es que abrir la economía para volver a tener transacciones no es lo mismo que decir que hay que eliminar los controles de precios y de cambios para poder tener transacciones. O sea, los problemas que tenemos ahora son de contagio. O sea, las enfermedades generan costos. La recuperación implica reposo en condiciones terribles en muchos casos, y costos de atención y de posibles contagios dentro de la misma familia. Entonces, no es simplemente abrir la economía. Yo sé que los gremios no proponen eso, pero sí es una crítica al gobierno que dice que hay que tener una cuarentena radical y no le da tanta importancia como debería a los mecanismos preventivos de evitar el contagio. O sea, esa decisión, por ejemplo, de que la gente tenga que comprar según número de cédula, genera concentraciones en los negocios que antes no había,
porque quien no puede ir ahora según su número de cédula tendría que esperarse hasta la próxima semana o el fin de semana, y eso concentra gente. Lo que ocurre con la gasolina, para comprar gasolina concentra gente. Las alcabalas en la autopista implica que una persona tenga que hablar con muchas, y esa misma persona puede convertirse él mismo en un enfermo y en un foco de contagio. Entonces hay una cantidad de cosas que tienen más que ver con la apertura de la economía, con el tratamiento de la enfermedad mientras las transacciones se realizan. Eso es para mí lo que es esencial. No es abrir la economía, es mantener transacciones con distancia social y con atención a los enfermos, que genere incentivos para buscar ayuda y no temores, como el temor de terminar en el poliedro sin saber qué va a pasar en el poliedro, por ejemplo. Profesor Ronald Balsa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos, en esta parte del programa. Tiene que ver con la inflación, o mejor dicho, la hiperinflación que continúa en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR.